Un imperio de 1.000 millones de pesos no pudo evitar que la niñera número 37 huyera gritando de la mansión. En 2 semanas, 37 mujeres habían intentado y fracasado, escapando del caos dejado por 6 niñas rotas por el dolor. Pero todo cambió cuando una simple empleada de limpieza, cargando sus propias cicatrices invisibles, cruzó el umbral. No traía credenciales impresionantes, solo un corazón que entendía el lenguaje del sufrimiento. Sin prometer nada, ella hizo lo imposible. Devolvió la vida a una casa que solo conocía la oscuridad. La mansión de la familia Garza, un palacio moderno de cristal y piedra blanca atrincherado en el corazón de las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, era un monumento al éxito. Pero tras las puertas de caoba de 3 metros de altura, el silencio había sido reemplazado por la anarquía. La niñera número 37, una mujer condecorada con títulos de pedagogía suiza, corría por el camino de acceso con el cabello enmarañado con yogur de fresa y pintura acrílica azul. «Están endemoniadas, todas ellas», le gritaba al guardia de seguridad, que apenas tuvo tiempo de abrir el portón antes de que ella se lanzara a la seguridad de un taxi que la esperaba sin siquiera mirar atrás. Desde la ventana de su estudio en el 3er piso, Alejandro Garza, de 38 años, observaba la escena con una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Era el fundador de Auratec, un gigante tecnológico que había redefinido la inteligencia artificial en América Latina. Podía predecir los movimientos del mercado con una precisión asombrosa, pero no podía predecir cómo sobreviviría a la próxima hora con sus 6 hijas. Suspiró, pasando una mano por su rostro, sintiendo la barba de 3 días que se había convertido en su uniforme desde que Sofía, su esposa, su ancla, se había ido hacía poco más de un año, víctima de una enfermedad cruel y rápida. 37 profesionales en 14 días. Un récord absurdo y trágico. Miró el retrato de Sofía sobre su escritorio, su sonrisa iluminando un mundo que ya no existía. «¿Qué hago, mi amor?», susurró al silencio. «Se están perdiendo. Y yo estoy perdido sin ti. No sé cómo alcanzarlas». El dolor era una presión constante en su pecho, un recordatorio físico de que el eje de su mundo se había desintegrado, dejando solo fragmentos caóticos que no sabía cómo volver a unir. Cada grito de sus hijas era un eco de su propia desesperación silenciosa. El teléfono de su escritorio sonó estridente. Era Mateo, su asistente personal, un joven eficiente que ahora sonaba tan agotado como él. «Señor Garza, acabo de hablar con Cuidado de Élite. Nos han puesto en la lista negra. De hecho, creo que todas las agencias de la ciudad lo han hecho. La última dijo que el caso era logísticamente imposible y emocionalmente peligroso». La formalidad de las palabras no podía ocultar la gravedad. Se habían quedado sin opciones profesionales. El mundo exterior, el mundo que él solía dominar, ahora le cerraba las puertas, incapaz de manejar el desastre privado que él había permitido que creciera. Alejandro se frotó el puente de la nariz, sintiendo el inicio de una migraña. «Entonces, ¿qué sugieres, Mateo? ¿Simplemente dejamos que la casa se derrumbe sobre nosotros?». Había un toque de histeria en su voz que lo sorprendió. El caos ya no estaba contenido en las habitaciones de las niñas. Se filtraba por las paredes, manchaba las alfombras y amenazaba con consumirlo todo. La estructura de su vida se estaba pudriendo desde adentro. Ya no era solo duelo, era supervivencia y estaba fallando miserablemente. «Hay una opción temporal, señor», dijo Mateo con cautela, sabiendo lo delicado del terreno. «Las agencias de niñeras no nos ayudarán, pero la casa es un desastre. La agencia de limpieza Servicios Velasco tiene a alguien disponible para una limpieza profunda de emergencia. Podríamos, al menos, restaurar el orden físico. Mientras tanto,
Puedo buscar opciones internacionales, aunque tomará tiempo. La idea de una simple empleada de limpieza parecía ridícula, como poner una curita en una hemorragia arterial, pero era la única opción sobre la mesa. «Hazlo», ordenó Alejandro, su voz plana. «Contrata a quien sea, quien quiera que esté dispuesto a cruzar esa puerta por más de 10 minutos. Solo hazlo». Colgó el teléfono y miró por la ventana el jardín. Una vez orgullo de Sofía, ahora lleno de juguetes, rotos, muebles volcados y los restos de lo que parecía ser un experimento científico fallido que involucraba mangueras de jardín y varios kilos de harina. Se sentía como un capitán hundiéndose con su barco, un barco lujoso y multimillonario, pero hundiéndose al fin y al cabo. A kilómetros de distancia, en un pequeño departamento en el borde de Ecatepec, el despertador de Lucía Morales sonaba a las 4:30 de la mañana. A sus 25 años, Lucía conocía bien el cansancio. El olor a café instantáneo llenaba su diminuta cocina mientras se ataba el cabello oscuro y rizado en un moño apretado. Hija de migrantes oaxaqueños, su vida era un acto de equilibrio constante. De día, limpiaba casas en las colonias ricas para pagar sus estudios nocturnos de psicología infantil en la UNAM. La ironía no se le escapaba. Pasaba sus días limpiando el desorden de los ricos y sus noches estudiando cómo limpiar el desorden emocional de los niños. Mientras se preparaba para tomar los dos autobuses y el metro que la llevarían a su trabajo habitual en Polanco, su teléfono celular vibró. Era un número desconocido, pero la foto de perfil era de la agencia de empleos temporales a la que estaba inscrita. «Lucía, ¿estás disponible? Tengo una emergencia, una mansión en Las Lomas. Paga triple. Necesitan a alguien ahora». Ella dudó. Las Lomas era en la dirección opuesta, un viaje aún más largo, pero el pago triple significaba que podía cubrir la mensualidad de la universidad y comprar los libros que tanto necesitaba. «Claro, Mónica, mándame la dirección, estaré allí en 2 horas». Lo que Mónica no le dijo, y lo que Lucía no podía saber, era que no iba a una simple limpieza. Iba a un campo de batalla, un lugar donde 6 niñas, cada una experta en su propio tipo de guerra de guerrillas emocional, habían perfeccionado el arte de destruir a cualquier adulto que intentara acercarse. La Casa Garza se había convertido en una fortaleza de dolor, y ellas eran sus guardianas implacables. El autobús se arrastraba por el tráfico matutino de la Ciudad de México, dándole a Lucía tiempo para pensar. En su mochila gastada, junto a sus guantes de limpieza y su uniforme, llevaba un libro de texto sobre el trauma en la primera infancia. Hojeó las páginas, deteniéndose en un capítulo sobre el duelo no procesado. Hacía 6 años había perdido a su hermana menor, Ana, en un trágico accidente automovilístico. El dolor nunca desaparecía. Simplemente aprendías a construir tu vida alrededor de él. Fue esa pérdida la que la impulsó a estudiar psicología, a tratar de entender el laberinto del sufrimiento infantil. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar el caso de estudio más extremo de su vida. Las 6 hijas de Alejandro Garza eran un ejército unido por el dolor compartido y liderado por la mayor, Valentina, de 12 años. Desde el día del funeral de su madre, Valentina se había jurado a sí misma que ninguna mujer ocuparía jamás el lugar de Sofía. Era brillante, calculadora y poseía una ira fría que utilizaba como arma. Ella era la estratega, la que diseñaba las trampas psicológicas y físicas que habían hecho huir a 37 mujeres. Su dolor se había transformado en una armadura de hostilidad, protegiendo un corazón que temía volver a romperse. Luego estaban las gemelas Luna y Aurora, de 6 años, idénticas en apariencia, con ojos traviesos que alguna vez fueron alegres y ahora eran casi maníacos. Eran las ejecutoras de Valentina, maestras del caos. Coordinado,
Sus especialidades iban desde pegar con pegamento industrial los zapatos de las niñeras hasta liberar las mascotas exóticas de su hermano, un par de tarántulas que mantenían en secreto en los lugares más inoportunos. Eran rápidas, silenciosas y trabajaban con una sincronía aterradora, riendo al unísono mientras el caos se desataba a su alrededor. Isabela, de 10 años, manifestaba su dolor de una manera más silenciosa, pero igualmente alarmante. Su hermoso cabello castaño, que Sofía solía trenzar cada noche, ahora estaba ralo y lleno de parches calvos. Se lo arrancaba compulsivamente, mechón por mechón, durante sus ataques de ansiedad, escondiendo los montones de cabello debajo de su almohada. Hablaba poco y se estremecía ante cualquier contacto físico, viviendo en una burbuja de miedo que nadie había logrado penetrar. Su silencio era un grito constante que nadie sabía cómo escuchar. Camila, de 9 años, vivía aterrorizada por la noche. Sufría de ataques de pánico severos que comenzaban al atardecer. Los pasillos oscuros, las sombras en las esquinas, el crujido de la casa, todo era una amenaza. Los horrores de los últimos meses de hospital de su madre se repetían en sus pesadillas, haciéndola despertar gritando, hiperventilando, convencida de que la muerte venía por ella también. Las niñeras habían intentado medicarla, ignorarla o razonar con ella. Todas habían fallado, huyendo ellas mismas del terror nocturno de la niña. Ximena, de 8 años, había retrocedido. Había vuelto a mojar la cama todas las noches, un secreto vergonzoso que intentaba ocultar desesperadamente. Escondía las sábanas mojadas en el fondo de su armario o debajo de la cama, creando un olor agrio en su habitación que solo aumentaba su aislamiento. La última niñera la había humillado frente a sus hermanas, llamándola bebé asqueroso. Un acto que había sellado la determinación de Valentina de expulsarla esa misma tarde. Ximena se había encerrado en sí misma, envuelta en vergüenza y olor a orina. Y finalmente estaba la pequeña Mía, de solo 3 años. Era quizás la más trágicamente afectada. Estaba aprendiendo a formar sus primeras frases cuando Sofía cayó enferma. El trauma silenció su voz. Mía no había pronunciado una sola palabra en casi 1 año. Se negaba a comer alimentos sólidos, subsistiendo apenas con jugos y licuados que le daban mientras dormía. Pasaba sus días acunando una muñeca de trapo a la que le faltaba un brazo, sus grandes ojos oscuros, observando el mundo con una vacuidad que partía el alma. Cuando el taxi de Lucía finalmente llegó a los impresionantes portones de hierro forjado de la mansión en Las Lomas, las 6 niñas observaban desde la ventana del segundo piso como pequeñas gárgolas juzgando a la nueva llegada. Vieron a una joven delgada, vestida con jeans desgastados, una camiseta blanca simple y tenis viejos, cargando una mochila en lugar de un maletín. «Es la nueva víctima», susurró Valentina a sus hermanas. Las gemelas soltaron risitas agudas en anticipación. «Preparen la trampa de bienvenida, esta no durará ni hasta la hora de la comida». Alejandro recibió a Lucía en su estudio, un espacio que olía a cuero caro y café rancio. Apenas la miró. Estaba firmando documentos, su mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Mateo le explicó la situación. Dijo más como una afirmación que una pregunta. La casa está fuera de control. Sus deberes son limpiar, solo limpiar. No interactúe con mis hijas. No, es su responsabilidad. Tienen problemas. Solo mantenga el orden físico. El salario que le ofreció era, en efecto, el triple de lo que ganaba habitualmente, con la condición de que empezara de inmediato. Lucía asintió, sintiendo el peso de la tristeza en esa habitación. Era un aire espeso, casi irrespirable. Entendido, señor Garza. Solo limpiar. Pero mientras firmaba el contrato temporal, escuchó un estruendo metálico en el piso de arriba.
seguido de risas agudas y el sonido de algo rompiéndose. ¿Son sus hijas?, preguntó suavemente. Alejandro finalmente levantó la vista y Lucía vio sus ojos. Estaban agotados, desesperados y completamente vacíos. 6. Perdieron a su madre hace un año. Algo en esa simple frase resonó profundamente en Lucía. Ella conocía ese tipo de dolor, conocía ese vacío. La imagen de su hermana Ana, riendo en el asiento trasero del auto momentos antes del impacto, cruzó su mente. El dolor seguía siendo tan agudo como el primer día. «Lo siento mucho», dijo, y lo dijo con una sinceridad que pareció tomar a Alejandro por sorpresa. Él solo asintió, incapaz de articular una respuesta, y le indicó que comenzara por la cocina. Alejandro le mostró la casa rápidamente. Era un laberinto de lujo impersonal. Pisos de mármol, techos de doble altura, una piscina cubierta, una biblioteca que parecía un museo. Pero Lucía apenas notó la opulencia. Lo que vio fue el caos. Comida aplastada en las alfombras persas, paredes rayadas con marcador permanente, juguetes caros rotos y esparcidos como restos de una explosión, y un silencio perturbador, roto solo por susurros y portazos. Era una casa de luto, y el luto era violento. «Tengo que ir a la oficina», dijo Alejandro tomando su maletín. «El guardia tiene mi número para emergencias». En cuanto la puerta principal se cerró, Lucía sintió 6 pares de ojos sobre ella. Se giró lentamente. Las 6 niñas estaban de pie en la gran escalera curva, alineadas por edad, observándola como una manada de lobos evaluando a una presa. «Hola», dijo Lucía con calma, dejando su mochila en el suelo. «Soy Lucía. Vengo a limpiar la casa». No hubo respuesta, solo miradas frías y desafiantes. «No soy niñera, así que pueden estar tranquilas. Solo estoy aquí para ordenar este desorden». Valentina, la líder evidente, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de fría indiferencia. 37, dijo, su voz clara y cortante. «Eres la adulta número 38 que entra aquí este mes. Veamos. ¿Cuánto duras?» Las gemelas, Luna y Aurora, soltaron una risita idéntica, un sonido que le erizó la piel a Lucía. La niña, con el cabello ralo, Isabela, la miraba con puro desprecio. Camila se escondía detrás de su hermana. Ximena olía agrio a vergüenza. Y la pequeña Mía solo la miraba con ojos vacíos, aferrada a su muñeca manca. «Bueno, supongo que empezaré por la cocina», respondió Lucía, manteniendo su voz firme y sin mostrar intimidación. «Ustedes pueden seguir con lo que estaban haciendo». Mientras se alejaba hacia la cocina, escuchó a Valentina susurrarle a las gemelas: «Preparen la tarántula para el balde de agua. Esta no pasa del almuerzo». Lucía sonrió levemente, no por nerviosismo, sino por reconocimiento. Reconoció esa ira. Era la misma ira que ella había sentido durante años después de perder a Ana. La ira que usaba como un escudo para mantener a todos alejados. La cocina era una obra maestra del diseño moderno, pero parecía una zona de guerra. Platos rotos, cartones de leche derramados, el refrigerador de acero inoxidable cubierto de huellas de manos pegajosas. En el refrigerador, entre manchas de catsup, había fotos. Una mujer hermosa, Sofía, con una sonrisa radiante, abrazando a las 6 niñas en unas vacaciones en la playa. Otra, la misma mujer en una cama de hospital, pálida pero aún sonriendo, con la pequeña Mía acurrucada en su pecho. «Sofía», susurró Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cuánto te extrañan?» Lucía comenzó a limpiar metódicamente. Puso música suave en su teléfono, una cumbia tranquila que su madre solía poner mientras cocinaba. Empezó a fregar los platos, a limpiar las superficies pegajosas, a restaurar el orden en medio del caos. Mientras trabajaba, notó a la pequeña Mía parada en el marco de la puerta, observándola en silencio, aferrada a su muñeca. «Hola, pequeña, ¿tienes hambre?»,
preguntó Lucía amablemente, sin esperar respuesta. La niña solo la miró con sus ojos tristes. Lucía notó lo delgada que estaba. En la puerta del refrigerador vio una lista antigua escrita con una caligrafía elegante que supuso era de Sofía. Eran las comidas favoritas de cada niña. Junto al nombre de Mía decía: pan de elote de la abuela con mucha mantequilla. Sin hacer ruido, fingiendo seguir con su limpieza, Lucía buscó los ingredientes en la despensa caótica. Encontró la harina de maíz, los huevos, la mantequilla. Comenzó a preparar la receta, el olor dulce del maíz y la mantequilla llenando lentamente la cocina, cubriendo el olor agrio de la tristeza. Cuando el pan de elote estuvo listo, dorado y cálido, Lucía cortó un pequeño trozo, le puso un poco de mantequilla extra y lo dejó en un plato sobre la mesa de la cocina. Luego, deliberadamente, se alejó y comenzó a limpiar los gabinetes, dándole la espalda a la niña. Por el rabillo del ojo, vio a Mía acercarse lentamente al plato. La niña olfateó la comida. Sus pequeños dedos tocaron la textura del pan. Y entonces, para sorpresa de Lucía, Mía tomó un pequeño bocado y luego otro. Fue la primera comida sólida que la niña comía voluntariamente en semanas. Mientras tanto, en el piso de arriba, las gemelas preparaban su primera trampa. Habían encontrado una tarántula de plástico increíblemente realista, grande como la mano de un adulto, y la colocaron justo debajo de la espuma en el balde de limpieza que Lucía usaría para el baño principal. Se escondieron detrás de la puerta del armario de blancos, conteniendo la risa, esperando el grito inevitable que señalaría su victoria y el comienzo del fin de la empleada número 38. Lucía subió con el balde. Al meter la mano en el agua para sacar el trapo, sus dedos rozaron algo grande y peludo. En lugar de gritar, sacó la araña de plástico y la examinó con curiosidad. «Vaya», dijo en voz alta, «esta es mucho más grande que las que solía coleccionar mi hermana». Caminó tranquilamente hacia el armario, donde escuchaba las risitas ahogadas, y abrió la puerta, encontrando a Luna y Aurora congeladas por la sorpresa. «Tengan», dijo, devolviéndoles el juguete. «He tenido miedo de cosas mucho peores que las arañas de plástico. Ustedes también han tenido miedo de verdad, ¿no?» La reacción de las gemelas fue de pura confusión. No estaban preparadas para eso. No hubo gritos, ni llanto, ni amenazas, solo calma y una pregunta que las desarmó. Por primera vez en semanas, sus sonrisas idénticas vacilaron. Se miraron la una a la otra, sin saber cuál era el siguiente movimiento en su plan. Lucía simplemente les sonrió suavemente y volvió a su trabajo, dejando a las gemelas en el pasillo, sosteniendo su araña inútil, sintiéndose extrañamente vistas. Esa tarde, mientras Lucía limpiaba el pasillo del segundo piso, se topó con Camila, la niña de 9 años, acurrucada en un rincón, hiperventilando. Estaba pálida y sus ojos estaban desorbitados por el terror. Un ataque de pánico en toda regla. Lucía reconoció los signos de inmediato. Ella misma los había sufrido después del accidente de Ana. En lugar de abrumarla con preguntas o tocarla, lo que podría empeorar la situación, Lucía simplemente se sentó en el suelo a unos metros de ella, dándole espacio. «Estás a salvo», dijo Lucía con voz suave y monótona. «Estás en el pasillo de tu casa, no estás en peligro». Camila seguía jadeando. «Es un juego que me ayudó a mí», continuó Lucía. «Se llama 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacerlo. No tienes que hablar, solo asiente. ¿Puedes ver 5 cosas? El tapete, el cuadro en la pared, la lámpara, mi zapato, tu rodilla». La niña, entre jadeos, miró cada objeto. «Bien, ahora 4 cosas que puedas tocar. El piso de madera, la tela de tu pantalón, tu propio cabello, el aire frío». Poco a poco, guió a Camila a través de los sentidos, anclándola al presente. Al final del ejercicio, la respiración de Camila se había ralentizado.
Todavía temblaba, pero el terror salvaje en sus ojos había disminuido. «Mamá, el hospital, las máquinas», susurró. «Lo sé», dijo Lucía. «Los recuerdos dan miedo, pero ahora mismo solo estás aquí, en el pasillo. El recuerdo no puede hacerte daño aquí». Camila la miró. Realmente la miró por primera vez y vio algo que no había visto en las otras 37 mujeres. Comprensión. No lástima, sino comprensión. Más tarde, Lucía abordó la habitación de Jimena, la niña de 8 años. El olor a orina rancia era abrumador. Debajo de la cama encontró una pila de sábanas y pijamas húmedos. Sin hacer ningún gesto de asco, simplemente los recogió y los puso en una bolsa para lavar. Cuando se dio la vuelta, Jimena estaba parada en la puerta, con el rostro rojo de vergüenza y lágrimas brotando de sus ojos. «La última niñera me gritó», susurró. «Dijo que era una cerda». Lucía se arrodilló a su nivel. «Esto no es algo que eliges hacer, Jimena. Es algo que pasa cuando tu cuerpo está asustado o triste, incluso cuando estás dormida». Jimena la miró con asombro. «Yo también mojaba la cama», confesó Lucía en voz baja. «Después de que mi hermana murió, tenía tanto miedo de dormir sola, duró casi un año». La revelación colgó en el aire, un secreto compartido. «Tengo una idea. ¿Qué tal si ponemos un pequeño kit en tu baño? Unas toallas limpias, una pijama limpia y un balde pequeño. Si pasa, puedes cambiarte tú sola, poner las cosas mojadas en el balde y nadie tiene que saberlo. Será nuestro secreto». El alivio en el rostro de Jimena fue tan profundo que casi se tambaleó. El siguiente desafío fue Isabela, la niña de 10 años que se arrancaba el cabello. Lucía la encontró en la biblioteca, un lugar que claramente había sido el santuario de Sofía. Un gran piano de cola estaba en la esquina, cubierto de polvo. Isabela estaba sentada en el suelo, arrancando metódicamente mechones de su cabello mientras leía un libro. El suelo a su alrededor estaba cubierto de pequeños montones de cabello castaño. Lucía comenzó a limpiar el polvo de la habitación en silencio, sin dirigirse a ella directamente. «¿Tu mamá tocaba, verdad?», preguntó Lucía casualmente, pasando un trapo por las teclas del piano. Isabela se congeló, su mano a medio camino de su cabeza. Asintió lentamente. «Ella me estaba enseñando», susurró su primera palabra a Lucía. «Pero ya no puedo. La música duele». Lucía asintió, entendiendo perfectamente. «Mi hermana Ana amaba cantar. Odiaba la música ranchera, pero siempre cantaba Cielito lindo a todo pulmón. Después del accidente no pude escuchar música por un año. Cada nota se sentía como un vidrio roto en mi oído». Isabela la miró, su mano bajando lentamente de su cabello. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora», dijo Lucía, «es diferente. La música todavía duele a veces, pero la mayoría de las veces, cuando escucho Cielito lindo, es como si pudiera escucharla reír de nuevo. El dolor no desaparece, Isabela, pero cambia, se transforma en recuerdo». Lucía abrió la tapa del piano. «No tienes que tocar una canción, pero tal vez solo tocar una tecla para decirle hola». Dejó el trapo y salió de la biblioteca. Un minuto después, un solo y vacilante sonido de piano, una nota alta y clara, resonó en la casa silenciosa. Al final del día, mientras Lucía recogía sus cosas, la casa estaba notablemente más limpia, pero lo más importante, estaba más tranquila. El aire pesado se había aligerado, las niñas la habían observado, cada una desde su propio rincón, con una mezcla de hostilidad y curiosidad desconcertada. Valentina la confrontó en la puerta principal. «Así que sobreviviste al primer día», dijo sin emoción. «No vuelvas mañana». «Tengo que volver, Valentina», respondió Lucía, mirándola directamente a los ojos. «Necesito el trabajo». Valentina frunció el ceño, no acostumbrada a la honestidad brutal. «No importa, mañana será peor. Haremos que te vayas. Nadie puede quedarse aquí».
Lucía se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Algunas personas entienden el dolor mejor que otras, Valentina, y algunas personas no se asustan tan fácilmente. Nos vemos a las 8. Mientras se alejaba, Lucía sintió la mirada de la niña de 12 años clavada en su espalda, una mirada de ira, sí, pero también, casi imperceptiblemente, de miedo. Al día siguiente, para sorpresa de las 6 niñas, Lucía llegó puntualmente a las 8. Habían preparado su obra maestra, la sala de estar principal, que Lucía había limpiado meticulosamente el día anterior, estaba destruida. Habían vaciado cojines de plumas, esparcido harina por todo el piso y pintado con los costosos óleos de su madre en las paredes blancas. Era su prueba de fuego la que había hecho huir a la niñera número 32, llorando. Las 6 estaban sentadas en el sofá, esperando la explosión. Lucía entró, vio el desastre y simplemente suspiró. «Vaya», dijo, dejando su mochila. «Veo que tuvieron mucha energía anoche. Supongo que necesitaban sacarla». Se puso los guantes. «Bueno, más trabajo para mí. ¿Alguien puede decirme dónde guardan la aspiradora?» Las gemelas se miraron, completamente desconcertadas. La ira era la reacción que sabían manejar. La calma pragmática las dejaba sin guión. Empezó a limpiar, tarareando la misma cumbia del día anterior, como si limpiar una obra de arte abstracto hecha con harina y plumas fuera la cosa más normal del mundo. Mientras limpiaba, Lucía comenzó a hablar, sin dirigirse a nadie en particular. «Saben, el día que mi hermana murió, yo estaba enojada, tan enojada que rompí cada plato en nuestra cocina. Mi mamá solo me vio, no me gritó. Simplemente se sentó en el suelo, conmigo, y empezó a llorar. A veces», dijo, limpiando pintura de la pared, «la ira es solo tristeza que no sabe cómo salir». En el sofá, Isabela, la que se arrancaba el cabello, detuvo su mano justo a tiempo. Esa tarde, Alejandro llegó a casa y se detuvo en seco. La casa estaba impecable. Había un olor delicioso a sopa de fideo flotando desde la cocina. Entró y encontró a 5 de sus hijas sentadas en la mesa de la cocina, comiendo en silencio mientras Lucía limpiaba la estufa. Incluso Mía estaba allí, comiendo pequeños trozos de pan. Solo Valentina faltaba. Alejandro estaba tan sorprendido que no pudo hablar por un momento. Habían pasado meses desde que había visto a sus hijas comiendo juntas. «Buenas tardes, señor Garza», dijo Lucía, secándose las manos. «La cena está lista, hice suficiente para usted, si gusta». Alejandro la miró y por primera vez realmente la vio. Vio la calma en sus ojos, la fuerza tranquila en su postura. «¿Cómo?», fue todo lo que pudo preguntar. Lucía se encogió de hombros. Tenían hambre y creo que estaban cansadas de pelear, al menos por hoy. Alejandro se sentó y por primera vez en más de un año cenó con sus hijas. Esa noche, Alejandro le pidió a Lucía que se quedara un momento después de que las niñas se durmieran. Se sentaron en el estudio silencioso. «Lo que hiciste, lo que estás haciendo, no es limpiar», dijo él, su voz ronca. «No sé qué es, pero no es limpiar». Lucía lo miró con calma. «Estudio psicología infantil, señor. Reconozco el duelo cuando lo veo. Sus hijas no son malas, están sufriendo y están gritando por ayuda de la única manera que saben». Alejandro sintió un nudo en la garganta. 37 profesionales, psicólogos, pedagogos, todos huyeron. Lucía asintió. Tal vez intentaron arreglarlas, tal vez les dieron teorías y métodos, pero ellas no necesitan un manual. Necesitan a alguien que se siente en el suelo con ellas en medio del desorden y les diga: «Yo también lo he sentido». Hubo un largo silencio. Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. «No quiero que seas mi empleada de limpieza. Quiero contratarte oficialmente como acompañante terapéutica, a tiempo completo.
Te pagaré el doble y cubriré el resto de tu matrícula universitaria. La oferta dejó a Lucía sin aliento. Era más de lo que jamás había soñado. Señor, no estoy calificada. Aún no tengo mi título. Alejandro negó con la cabeza. Tu falta de título es la razón por la que tuviste éxito. No viniste con prejuicios. Viniste con empatía. Por favor, Lucía, te necesito. Mis hijas te necesitan. Lucía lo pensó. Era una oportunidad increíble, pero también un desafío aterrador. Miró el retrato de Sofía. Lo haré, dijo finalmente, pero con una condición. No estoy aquí para reemplazar a nadie y Valentina tiene que estar de acuerdo. La conversación con Valentina fue la más difícil. Lucía la encontró en su habitación, el único espacio ordenado de la casa, un santuario dedicado a su madre. Mi padre me ofreció un trabajo, cuidar de ustedes, dijo Lucía sin rodeos. Valentina se burló. ¿Y crees que puedes? ¿Crees que puedes entrar aquí y jugar a la casita? La hostilidad era tan espesa que se podía cortar. No, respondió Lucía. No creo que pueda arreglar nada. Solo estoy aquí para escuchar y para asegurarme de que mientras sufren, no se lastimen a ustedes mismas ni a los demás. No te necesitamos, espetó Valentina. Te necesitamos fuera. Estás haciendo que se olviden de ella. Nadie podría olvidarla, Valentina. Está en cada habitación de esta casa. Está en tu cara. Te pareces mucho a ella. Eso golpeó a Valentina donde más le dolía. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. El hecho de que tus hermanas coman o dejen de mojar la cama no significa que la estén olvidando. Significa que están empezando a sanar, y eso es lo que ella querría. ¿No crees? Valentina no respondió, pero tampoco la echó. Fue la única aceptación que Lucía iba a conseguir. Las siguientes semanas transformaron la casa. Lucía estableció rutinas, creó un rincón de la calma para Camila, lleno de texturas suaves y aceites esenciales. Inició un diario de sueños con Jimena, ayudándola a identificar sus miedos nocturnos. Pasaba horas en la biblioteca con Isabela, no hablando de su cabello, sino leyendo en voz alta, hasta que la niña comenzó a trenzar el cabello de sus muñecas en lugar de arrancar el suyo. Con las gemelas, canalizó su energía destructiva hacia proyectos creativos. Les dio lienzos y pintura y les dijo que destruyeran el lienzo con colores. Alejandro observaba la metamorfosis con asombro. La casa, que había sido un infierno de gritos y caos, ahora tenía momentos de paz. Empezó a llegar más temprano del trabajo. Dejó de esconderse en su estudio. Una noche encontró a Lucía y a las niñas acampando en la sala de cine, viendo Coco y comiendo palomitas. Se sentó con ellas, y por primera vez en un año se encontró riendo, una risa genuina y profunda. Sus ojos se encontraron con los de Lucía por encima de las cabezas de las niñas, y una conexión silenciosa, algo más profundo que la gratitud, comenzó a formarse. La paz, sin embargo, tenía un precio. Cuanto más se acercaban las niñas a Lucía, más se alejaba Valentina. La mayor de las Garza veía la risa de su padre, la calma de sus hermanas, no como una curación, sino como una traición. Lucía no solo estaba ordenando la casa, estaba ordenando sus vidas, un lugar que solo le pertenecía a Sofía. Valentina comenzó a planear una resistencia diferente, una que no involucrara arañas de plástico, sino algo mucho más afilado. El conflicto latente se vio exacerbado por la llegada de Victoria Montemayor. Victoria no era una amiga de la familia, era una socia de negocios de Alejandro, directora de un fondo de inversión que había ayudado a financiar Auratech. Era elegante, fría como el acero, y increíblemente ambiciosa. Había puesto sus ojos en Alejandro desde antes de que Sofía muriera, viendo una fusión de empresas y familias como el siguiente paso lógico. La presencia de Lucía, una simple estudiante de Ecatepec, en la mansión de las Lomas, era una ofensa para ella. Alejandro, querido,
dijo Victoria una tarde, llegando sin anunciarse bajo el pretexto de discutir unos contratos. Vio a Lucía en el jardín, ayudando a las gemelas a plantar flores. ¿Esa es la acompañante de la que me habló Mateo? Es pintoresca. El desdén en su voz era palpable. Está haciendo un trabajo maravilloso. Victoria, dijo Alejandro fríamente, de hecho las niñas no han estado tan estables en un año. Victoria sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro, a veces la gente sencilla tiene un toque rústico con los niños, pero eventualmente necesitarán una guía más sofisticada. Alguien que entienda su mundo. Por cierto, mi sobrina, graduada de Lausana, está en la ciudad. Deberías conocerla. Alejandro ignoró la sugerencia, pero la semilla de la duda social había sido plantada. Esa noche, sintiendo la tensión, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Lucía, necesito hablar contigo, fuera de esta casa, sobre las niñas, sobre todo. Cenarías conmigo mañana, en un lugar tranquilo. Lucía dudó. La línea entre lo profesional y lo personal se estaba volviendo peligrosamente borrosa, pero vio la súplica en sus ojos. Está bien, como una reunión de trabajo, pero ambos sabían que era más que eso. El restaurante era exclusivo, en el corazón de Polanco. Lucía se sintió fuera de lugar con su único vestido bonito, un sencillo vestido negro que había comprado de segunda mano. Alejandro, con su traje a medida, lucía como el rey del lugar. Estaban hablando, riendo nerviosamente, cuando una voz fría los interrumpió. «Vaya, vaya, Alejandro. Y Lucía, ¿verdad?» Era Victoria Montemayor, sentada en la mesa contigua con un grupo de empresarios. La humillación fue instantánea y pública. «Victoria, qué sorpresa», dijo Alejandro, su rostro endureciéndose. «Qué valiente de tu parte, Alejandro, traer a tu empleada a un lugar como este», dijo Victoria lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Espero que el menú no la confunda». Lucía sintió que la sangre se le subía al rostro, pero antes de que pudiera decir nada, Alejandro se puso de pie. «Lucía es mi invitada, Victoria, y es la mujer más impresionante que he conocido. A diferencia de ti, su valor no se mide por su código postal, sino por su carácter. Ahora, si nos disculpas, estábamos teniendo una conversación importante». La defensa de Alejandro fue feroz, pero el daño estaba hecho. La cena se volvió tensa. «Tenía razón», susurró Lucía. «Nuestros mundos son demasiado diferentes. Esto no es bueno para las niñas. La gente hablará, las lastimarán». Alejandro tomó su mano sobre la mesa. «No me importa la gente, me importa lo que está pasando en mi casa. Me importas tú». Fue una confesión que ambos sabían que cambiaría todo. Y a kilómetros de distancia, en la mansión, Valentina, que había usado su computadora para rastrear la ubicación del teléfono de su padre, vio el punto rojo parpadeando en el mapa sobre el nombre del restaurante más caro de la ciudad. Era la prueba final. La traición era completa. Mientras cenaban, Valentina puso en marcha su plan. No fue una rabieta. Fue un acto calculado de desesperación. Entró al estudio de su padre. Abrió la caja fuerte que sabía que él dejaba desbloqueada. Sacó un fajo de billetes y, lo más importante, un joyero de terciopelo azul que contenía las piezas favoritas de Sofía. Se cambió, se puso sus mejores ropas, empacó una mochila y salió por la puerta de servicio. Dejó una nota en la almohada de su padre, escrita con el lápiz labial de su madre. «Ya tienes una nueva familia. Fui a buscar a la mía». Cuando Alejandro y Lucía regresaron a la mansión, el aire estaba cargado de una calma antinatural. Las luces estaban encendidas, pero la casa estaba en silencio. «Algo está mal», dijo Lucía, un escalofrío. Recorriéndola, corrieron al segundo piso. Las habitaciones de las niñas estaban vacías. «Chicas», gritó Alejandro.
Encontraron a las 5 niñas menores acurrucadas en la habitación de las gemelas, llorando. «Fue Val», sollozó Jimena. «Dijo que se iba, dijo que iba a encontrar a mamá, y se llevó las joyas de mamá». Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Era doña Elena, la madre de Alejandro, una matriarca formidable que había volado desde Monterrey para su visita mensual, no programada. Entró en el vestíbulo y se encontró con el pánico absoluto de su hijo. «¿Qué demonios está pasando aquí, Alejandro? ¿Dónde está Valentina?» Alejandro, pálido como un fantasma, solo pudo extender la nota manchada de lápiz labial. La mirada de doña Elena pasó de la nota a su hijo y finalmente se posó en Lucía, que estaba parada allí temblando. «Tú», dijo doña Elena, su voz baja y peligrosa, «esto es tu culpa. Esta casa estaba bien hasta que llegaste tú. Una intrusa, una arribista. Has confundido a mi hijo y has ahuyentado a mi nieta». La acusación fue brutal. «¡Mamá! ¡Ahora no!», gritó Alejandro llamando a seguridad y a la policía. «Mateo, rastrea su teléfono. ¡Ahora!». Doña Elena agarró el brazo de su hijo. «Despídela, Alejandro. Sácala de mi casa. Ella es el veneno que está rompiendo lo que queda de esta familia». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. El pánico amenazaba con ahogarla. Pero entonces, el entrenamiento de sus estudios de psicología tomó el control, superponiéndose a la desesperación. «El teléfono no importará», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Lo habrá apagado. Las joyas, la nota, es un señuelo». Alejandro y Elena la miraron. Ella no fue a buscar a su madre al cementerio. Eso es demasiado obvio. Se fue a un lugar donde se sentía cerca de ella, un lugar feliz. ¿Hay algún lugar así? ¿Un lugar solo de ellas? Alejandro se quedó en blanco, su mente nublada por el pánico. Pero Isabela, la niña que apenas hablaba, susurró: «Ajusco. La cabaña, mamá la llamaba nuestro nido secreto. Era una vieja cabaña de madera que la familia no había visitado en años». «Es allí», dijo Lucía, agarrando las llaves del auto de la mesa. «Tenemos que irnos ya. Conozco esa mirada, señor Garza. No está huyendo, está desapareciendo». Alejandro, viendo la convicción en sus ojos, tomó una decisión. «Mamá, quédate con las niñas. Lucía viene conmigo». El viaje a las montañas de Ajusco fue una pesadilla de silencio tenso. Una tormenta de verano estaba estallando, la lluvia golpeando el parabrisas con furia. Cuando llegaron al camino de tierra, tuvieron que abandonar el auto y correr. Encontraron la cabaña, oscura y fría. La puerta estaba abierta. Adentro encontraron a Valentina. Estaba acurrucada en un viejo sillón, temblando de frío, con las joyas de su madre esparcidas en su regazo. Había estado llorando durante horas. «Val», susurró Alejandro corriendo hacia ella. Pero Valentina se encogió. «No me toques. Vete, vete con ella». Su voz estaba rota. Estaba mirando a Lucía, que se había quedado en la puerta, empapada por la lluvia. «Ella tiene razón, Valentina», dijo Lucía suavemente, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Yo soy la intrusa, no pertenezco a tu mundo, pero tu padre, él te ama más que a nada en este universo, y tus hermanas están aterrorizadas». «Mientes», gritó Valentina. «Te odian, todos te odian, estás reemplazándola». «Nadie podría reemplazarla», dijo Lucía, dando un paso hacia la cabaña. «Y tienes razón en estar enojada, tienes derecho a todo tu dolor, pero no tienes derecho a destruir a tus hermanas en el proceso, no tienes derecho a destruir a tu padre, y no tienes derecho a destruirte a ti misma. Tu madre se fue, Valentina, pero tú sigues aquí, y tienes que elegir vivir». La cruda verdad de las palabras de Lucía pareció romper algo dentro de Valentina. La ira que la había sostenido durante un año se desmoronó, revelando a la niña de 12 años asustada y sola que había debajo.
Dejó caer un collar de perlas y un sollozo desgarrador brotó de su pecho. Alejandro corrió y la abrazó, mientras ella se aferraba a él, llorando como si el mundo se estuviera acabando. Lucía se quedó en el umbral, temblando, no de frío, sino de la pura intensidad emocional del momento. Habían encontrado a la niña, pero la guerra estaba lejos de terminar. El regreso a la mansión fue silencioso. Valentina se había quedado dormida por el agotamiento en el asiento trasero, aferrada a la mano de su padre. Cuando entraron, doña Elena estaba esperando en el vestíbulo. Su rostro era una máscara de granito. Había enviado a las otras niñas a la cama. Se enfrentó a Alejandro y Lucía, su mirada yendo de su nieta dormida a la joven empleada que consideraba la causa de todo. Hablaremos en el estudio, Alejandro, a solas. Pero Alejandro, llevando a su hija, negó con la cabeza. No, Lucía se queda. Ella la encontró. Tiene derecho a estar aquí. En el estudio, la confrontación fue brutal. Ella, tiene que irse, Alejandro, insistió doña Elena. Mira lo que ha provocado. Desestabilizó a Valentina hasta el punto de la fuga. Es peligrosa. Viene de un mundo que no entiende el nuestro. Sus métodos son vulgares. Está llenando las cabezas de las niñas con ideas sobre sentir en lugar de soportar. La acusación resonó en la habitación silenciosa, un choque entre la vieja guardia de la represión y la nueva ola de vulnerabilidad. Tus métodos, madre, casi nos destruyen, replicó Alejandro, su voz baja pero firme. Nos dijiste que guardáramos luto un mes y siguiéramos adelante. Nos dijiste que fuéramos fuertes, y esa fuerza nos estaba matando. Esa fuerza hizo que Jimena mojara la cama y que Isabela se quedara calva. Lucía nos dio permiso para estar rotos, y eso, irónicamente, es lo único que ha empezado a unirnos de nuevo. La admisión lo dejó sin aliento, la verdad de la misma resonando en él. Doña Elena lo miró, sus ojos fríos suavizándose por primera vez con una tristeza profunda. Tú no lo entiendes, hijo. Yo también era ella. Alejandro la miró confundido. ¿De qué estás hablando? Yo no nací Garza, dijo Elena en voz baja. Yo era Elena Morales, de Puebla. Era la secretaria de tu padre. Cuando nos casamos, su familia me trató como basura. Me llamaron arribista, igual que yo la llamé a ella. Tuve que luchar durante 20 años para ganarme su respeto. Tuve que volverme más dura que ellos. Lo hice para protegerte a ti, para asegurarme de que nunca tuvieras que enfrentar ese juicio. La confesión dejó a Alejandro y Lucía atónitos. La matriarca de hierro, la snob de Monterrey, había sido una vez una Lucía. Estoy tratando de protegerte, Alejandro, continuó Elena, su voz ahora temblando. Y a las niñas, el mundo al que pertenecen, el mundo de Victoria Montemayor, es cruel. Destruirán a esta chica y te debilitarán a ti por amarla. La palabra amarla quedó flotando en el aire, cruda y expuesta. Entonces déjalos que lo intenten, dijo Alejandro, poniéndose de pie y tomando la mano de Lucía. Mi familia casi se autodestruye por vivir según las reglas de otras personas. Ya no más. Las únicas reglas que importan son las que sanan a mis hijas, y Lucía es la única que ha sabido escribirlas. Miró a Lucía, sus ojos llenos de una convicción que ella nunca había visto. Quiero que te quedes, Lucía, no solo como acompañante, como parte de esta familia. Si tú nos aceptas. Lucía miró a Alejandro y luego a doña Elena. Vio el miedo en los ojos de la anciana, el mismo miedo al juicio que ella había sentido en el restaurante. Caminó hacia doña Elena y, para sorpresa de todos, tomó sus manos. Usted tiene razón, doña Elena. Su mundo es cruel, y no sé si pertenezco a él, pero no estoy aquí por el mundo, estoy aquí por ellas, por 6 niñas que perdieron a su madre, y por un hombre que perdió a su esposa. No sé cómo navegar en su sociedad, pero sé cómo navegar en el dolor,
Y ahora mismo, eso es lo que esta familia necesita. El día siguiente comenzó la verdadera reconstrucción. Valentina fue enviada a terapia intensiva con un profesional, pero con una condición. Lucía asistiría a las sesiones con ella. Fue en esas sesiones donde la niña de 12 años finalmente desarmó su ira. Habló de la culpa que sentía, de cómo sentía que era su trabajo proteger la memoria de su madre y cómo sentía que había fallado. Lucía no la contradijo, la validó. Fue un trabajo demasiado grande para cualquiera, Val, especialmente para una niña. No fallaste, solo estabas herida. Doña Elena se quedó en la mansión un mes entero. No se disculpó, no era su estilo, pero cambió. Empezó a observar a Lucía, no como una crítica, sino como una estudiante. Vio cómo Lucía manejaba una rabieta de las gemelas con calma, cómo celebraba la primera noche seca de Jimena, cómo escuchaba a Isabela describir un nuevo peinado que quería probar. Una tarde, Elena entró en la cocina y encontró a Lucía enseñando a las niñas a hacer pan de elote, la receta de Sofía. «Le falta un toque de canela», dijo Elena bruscamente, y por primera vez se unió a ellas. Alejandro comenzó a cortejar a Lucía, lenta y deliberadamente, no con grandes gestos, sino con pequeños momentos. Le traía un café por la mañana. Se sentaban en el jardín después de que las niñas se dormían, hablando durante horas, no solo sobre las niñas, sino sobre sus propios miedos, sus propios sueños. Él le habló de Sofía, del dolor de verla desaparecer, y Lucía le habló de Ana, de la culpa irracional que sentía por haber sobrevivido al accidente que la mató. Encontraron un terreno común en sus cicatrices compartidas. 6 meses después, Lucía estaba en el jardín con las niñas. La casa estaba viva de nuevo. Las risas eran ahora más comunes que los gritos. Valentina estaba sentada a su lado leyendo e incluso se inclinó para mostrarle a Lucía un pasaje divertido. Alejandro se acercó y se sentó al otro lado de Lucía. «Tengo una propuesta de negocios para ti», dijo él, su tono formal, pero sus ojos sonriendo. «Quiero financiar una clínica en Ecatepec para niños de bajos recursos que necesiten apoyo psicológico. Se llamará la Clínica Sofía y Ana, en honor a las mujeres que nos enseñaron sobre la pérdida. Y quiero que tú seas la directora». Lucía se quedó sin palabras, las lágrimas brotando de sus ojos. No era solo el dinero, era el reconocimiento. Era él viendo su sueño y dándole alas. Yo, Alejandro, no sé qué decir. Él le secó una lágrima. Solo di que sí. Y di que sí a otra cosa. Se arrodilló frente a ella en el césped, frente a sus 6 hijas que observaban con sonrisas cómplices. «Cásate conmigo, Lucía Morales, no para reemplazar a nadie, sino para construir algo nuevo. Ayúdanos a ser una familia de nuevo». La boda se celebró 2 años después, el mismo día que Lucía se graduó de la universidad con honores. Fue una ceremonia pequeña, en el jardín de la mansión. Doña Elena estaba allí, vestida de un beige elegante, sosteniendo la mano de Mía, que ahora, a los 5 años, hablaba sin parar, contando historias a cualquiera que la escuchara. Las 6 niñas fueron las damas de honor, cada una con un vestido de un color diferente. Victoria Montemayor había intentado una última maniobra hostil para sabotear a Auratec, pero Alejandro, con la ayuda de Elena, la había neutralizado y expulsado de su vida para siempre. Valentina, ahora una adolescente de 14 años, asombrosamente segura, fue la encargada de dar el discurso. Se paró frente a Alejandro y Lucía, sosteniendo una sola rosa blanca. «Hace mucho tiempo pensé que el amor significaba aferrarse tan fuerte que dolía. Pensé que mi trabajo era mantener viva la memoria de mi madre a través de la ira. Pero Lucía», dijo, mirando a su nueva madrastra, «nos enseñó que el amor verdadero no es un candado, es una llave. No nos encerró en nuestro dolor,
Nos abrió la puerta para salir de él. Mi madre nos dio la vida. Lucía nos enseñó cómo vivirla de nuevo. Mientras Alejandro besaba a Lucía, las 6 niñas los rodearon en un abrazo grupal. El sol se ponía sobre las lomas, bañando el jardín en una luz dorada. La casa, que una vez fue una tumba de tristeza y caos, estaba llena hasta el borde de ruido, de risas y de la caótica y hermosa promesa de un futuro. La empleada número 38 no solo había limpiado el desorden, había limpiado sus almas y les había mostrado que incluso después del invierno más oscuro, la vida siempre, siempre encuentra una manera de florecer de nuevo. La clínica Sofía y Ana se convirtió en un refugio para cientos de niños en Ecatepec, un lugar donde el dolor era escuchado y la sanación era accesible para todos, no solo para los ricos. Lucía dividía su tiempo entre dirigir la clínica y criar a su nueva familia, demostrando cada día que la empatía era la fuerza más poderosa del universo. Las niñas Garza crecieron, cada una llevando la cicatriz de su pérdida, pero ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio de su fuerza. Y Alejandro nunca olvidó la lección, que la verdadera riqueza no se medía en acciones o tecnología, sino en la capacidad de un corazón roto para encontrar el valor de amar de nuevo.